un segundo tema, preguntarle justamente su opinión respecto a esta petición que ha hecho el Papa León XIV para regular la inteligencia artificial. Esto lo dijo al publicar su primera encíclica. Justamente el Papa, bueno, considera que la IA pues es la revolución más importante y peligrosa a la que se enfrenta la humanidad y pide justamente regularla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy interesante, la encíclica del Papa. Se llama Grandiosa Humanidad. Imagínense nada más ese título. Para nosotros que somos humanistas, pues es un título excepcional. Es muy interesante porque no solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino dice por quién está controlada. Es una reflexión muy interesante, no sé si la tienes ahí. Podemos leer dos. Préstame. Vale mucho la pena, sea uno católico o no, la reflexión que hace el Papa León XIV. Vamos hacia abajo. Más arriba. Más arriba, por favor. Hasta arriba. No sé por qué lo llevaron hasta abajo. Vale mucho la pena leerlo. Adelante. Más abajo. Más abajo. Ahí. Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento del propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Vamos hacia abajo. Por esta razón es preciso iniciar un discernimiento compartido capaz de profundizar en las raíces espirituales y culturales de las transformaciones que se están produciendo. Si nos limitamos a las circunstancias contingentes, corremos el riesgo de dejar que la sucesión de emergencias decida por nosotros la dirección del camino. Estamos viviendo una rápida fase de transición, un cambio de época en el que mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien. Precisamente por eso se imponen en nuestra conciencia preguntas decisivas que ya no pueden eludirse. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Muy interesante. ¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto
lo presenta el Papa. Muy interesante y además su reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad. Pensando además con su visión, que es una visión de cercanía con los más pobres. Entonces vale mucho la pena la encíclica, la reflexión, y en otras ocasiones podemos seguir hablando de esto y de qué tenemos que hacer desde México. Gracias, presidenta. Perdón, no me presenté. Armando Gama de Canal 11.